Seguimos en Alfil TV, tenemos conectado vía Zoom a nuestro próximo entrevistado, el diputado nacional Carlos Gutiérrez, diputado de Hacemos Unidos. Los saludamos, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por este contacto, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, quisiéramos hablar sobre esta iniciativa de ficha limpia que no se pudo tratar y las acusaciones son cruzadas con respecto al no tratamiento de la misma. ¿Qué ocurrió? ¿Quiénes fueron los responsables de que no se pudiera avanzar? Bueno, yo la primera apreciación que quiero hacer no es solamente sobre este tema de la ficha limpia, sino sobre cómo la política insiste en que la vida de la gente gire en torno a la misma y no al revés, la política alrededor de la gente. Porque yo lo he marcado, lo he intentado marcar esta semana, lo hice en la Comisión de Agricultura. Por casualidad, todos los temas, tenemos para esta semana entrante, ya pierdo el cálculo, 4 o 5 pedidos de sesión extraordinaria. Y ninguno de ellos, lamentablemente, incluye algún tema productivo, por ejemplo. Muchos de los cuales incluso tienen dictamen en comisión y sin embargo no son tratados. Es decir, yo me niego, escuchaba recién algunos argumentos, por ejemplo, respecto de las PASO, e insisto, es decir, pareciera que las PASO son importantes porque le han dado la posibilidad a un diputado o a una diputada en particular a poder ser protagonista y poder ser hoy, y podrían haberlo hecho perfectamente a través de elecciones internas. Pensar en la gente no es solamente pensar en lo que significa el argumento del gobierno, en este caso de las PASO, respecto del costo que esto tiene. Pensemos en lo que significa que el ciudadano común tenga que enfrentar un año electoral, donde ya desde movida asume que lo único que va a interesar a los políticos es precisamente la campaña electoral y que se van a abandonar por ende todos los temas que hacen a resolverle precisamente la cantidad de problemas que la gente tiene. Entonces a mí me parece que esto de estar votando, y si no preguntémosle a qué piensa el ciudadano común, que la gente tenga que estar votando 3, 4 veces en un año, bueno, a mí me parece realmente un maltrato de la democracia. No puede girar la bondad, por ejemplo, de las elecciones primarias obligatorias en torno a que les resuelven el problema interno a un partido o a un frente electoral o cosas por el estilo. Me parece que es exactamente al revés. Y respecto de ficha limpia, me parece que este es un tema que merece también un tratamiento no exprés de la manera que se pretende, en una sucesión de último momento, aprovechando la última semana, si es que el gobierno no decide convocar extraordinarias, donde en todo caso debiera estar como primerísima prioridad el tema del tratamiento del presupuesto, que el gobierno nacional de una vez por todas nos convenza que verdaderamente necesita y quiere el presupuesto, cosa que nosotros, por supuesto, desde ya decimos y lo venimos diciendo una y otra vez, que sí lo queremos. Entonces, hay una sucesión de temas que están planteados, todos pueden ser importantes, pero vuelvo a decir, por casualidad, ninguno de esos temas involucran directamente los intereses que reclama la sociedad. Carlos, ya le vamos a preguntar puntualmente por el tema de las retenciones y los biocombustibles, que sé que son iniciativas que usted impulsa desde la Cámara, pero antes quisiera preguntarle, usted es un dirigente político con muchos años de historia, de hecho militaba cuando en Argentina se vivían algunos de los años más oscuros de la historia reciente. ¿Qué le genera a usted ver a un militante libertario como el gordo Daniel Parisini, decir que él va a constituir el brazo armado de la Libertad Avanza? ¿Cómo resuena en usted esto? Mire, yo voy a hacer referencia a un importantísimo pensador del siglo XIX, ¿no? Que decía, creo que en el libro cuyo título es Ideología Alemana, decía que la historia se repite solamente como comedia. Bueno, esto fue trágico en aquella oportunidad. Nada tiene que ver el costo que mi generación pagó
a manos de la dictadura más sangrienta que recuerde la historia argentina, con los errores políticos que se hayan cometido entonces. Pero esto, por lo menos en aquella época, esos errores políticos fueron la deriva de un proceso histórico perfectamente contextualizado. Veníamos de una dictadura y de una proscripción de 18 años, del principal, diría yo, dirigente político que tenía la Argentina. Era un contexto totalmente distinto. No lo digo para justificar, lo digo para precisamente reafirmarme en esa frase. Cuando esto se repite de esta manera, no es otra cosa que una comedia. Estos muchachos que realmente creen que han descubierto el agujero del mate, con la inteligencia artificial, con el mal uso que hacen de ellas, con este consignismo que me hace acordar al mismo consignismo que nada más que con un signo político distinto ha venido ejerciendo el kirchnerismo. La verdad que me parece patético estar incursionando en esas definiciones. Y si el presidente realmente avala las mismas, estamos realmente en problemas. Porque si esto es un grupo minoritario, pero resulta que el presidente dice o el ministro de Economía dice que estos personajes son realmente muy, muy entrañables al gobierno. Bueno, Franco dijo que podía ser candidato. Bueno, pero hablar de una formación armada, por más que se diga en términos de alguna manera simbólicos, es patético. Lo que la Argentina tiene que recuperar es precisamente la cordura de que la violencia, no importa las características que tenga, puede ser física, puede ser del tipo que sea, pero puede ser también verbal y puede ir en este contexto, incluso diría yo hasta internacional, en que viven las sociedades hoy, en esta tensión permanente donde se apela a aquella fórmula que ya pasa a ser también patética, de ira más algoritmo. Bueno, a mí me parece que realmente nosotros tenemos que recuperar, quienes creemos en la democracia, quienes creemos en el sistema republicano, quienes creemos en los valores del humanismo, etcétera, la violencia nunca, en cualquiera de sus formas, es el camino. Carlos, le hago una consulta con respecto a las expectativas que hay hacia la economía nacional. ¿Piensan que una vez que se reactive principalmente la micro, habrá beneficios para Córdoba? ¿Y qué tipo de beneficios? Podemos pensar en el tema de las retenciones al campo, la eliminación de las mismas y después mejorar tal vez los cortes del biocombustible. Y bueno, ¿cuándo se va a dar esto, no? Porque mucho se piensa en la macro, pero ¿qué pasa con esa situación interna? Bueno, yo me hago las mismas preguntas y por eso también las he planteado como una preocupación en el ámbito que corresponde. Digamos, nadie está pensando, si nos referimos, por ejemplo, a las retenciones, que las retenciones puedan tratarse de una manera irresponsable, de una manera que vulnere un principio que nosotros, vuelvo a decir, no sé por cuánta vez ya, practicamos en Córdoba desde hace más de 15 años, que es respetar a rajatablas aquello de que no se puede gastar, como en una casa de familia, más de lo que ingresa. Ahora, sacralizar ese concepto de tal manera que se convierta en un muro que no permite imaginar otras maneras. Por ejemplo, en lo que hace a la gradualidad de la baja de retenciones, que hay posibilidades perfectamente de que el Estado no se desfinancie y sin embargo el productor tenga las chances de mejorar su perfil frente a variables que se han ido complicando. Sería muy largo enumerar, pero que todos quienes me escuchan saben de qué estoy hablando, me refiero a quienes están involucrados en la producción. Bueno, tampoco se intenta este camino. Es no porque vulnera el déficit fiscal. No necesariamente tiene que ser así. Yo vuelvo a decir, quienes pretendemos ejercer una oposición racional, responsable, partimos de la base de que no se debe lastimar bajo ningún concepto ese principio de mantener a rajatabla el superávit fiscal. Pero vuelvo también a decir, esa no es excusa para encontrar, como lo plantean muchas voces a lo largo y a lo ancho del país, una manera más flexible de tratar estos temas y no de esta manera sacralizada como yo refería. Carlos, le agradecemos mucho el contacto. Gracias, muy amable.
Gracias a ustedes. Tengan Bueno, buenas noches. muy amable. Está entonces Carlos Gutiérrez, diputado nacional de Hacemos Unidos, y ya tenemos a nuestro próximo invitado con el cual vamos a conversar en el próximo bloque. Así es, al regreso vamos a estar conversando con Walter Nostrala, presidente del bloque del Frente Cívico en la legislatura de Córdoba. Ya venimos.